Bienvenidos a una nueva edición de Inforagro a través de la pantalla de Canal 8 de Trinidad, Video Cable para Trinidad de Ismael Cortinas, A+B para todo el país y Canal 3 de San José, como siempre con información agropecuaria. En nuestra recorrida por el centro de experimentación, allí en Cerro Colorado, en Florida, el centro de experimentación del Secretariado Uruguayo de la Lana, charlamos con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Markelli, quien nos comentó sobre los sistemas que se vienen implementando, los que se vienen trabajando en forma conjunta, mancomunada con otras instituciones, otros emprendimientos que se vienen llevando adelante allí dentro del predio del CIEDAG. Y bueno, nos cuenta sobre esta tarea en particular. Estamos con esta línea de trabajo que la hacemos conjunto con INIA, con José Banchero, de INIA La Estanzuela. Lo que estamos probando es distintas estrategias de lo que es encierro estival de ovejas, luego el destete de las ovejas. Lo que hacemos y que realmente lo hacen también los productores, es un encierro luego del destete, que lo que realizan es un encierro de ovejas con alimentación de fardos en un lugar que haya sombra y agua. Y bueno, nosotros lo que estamos viendo es probando distintas estrategias, distintos tipos de dieta y viendo cómo funciona ese tipo de encierro en lo que es la sanidad de las ovejas y a su vez después cómo repercute en la parte reproductiva. ¿Y cuál es la experiencia que han tenido hasta el momento? Y la experiencia que hemos tenido, llevamos un año de ensayo, ya sea como en la estanzuela como acá. Esa modalidad lo que permite es que la oveja está en mejor confort al tener sombra y agua, y no vimos que eso tuviera repercusión en la parte reproductiva. Lo comparamos, por ejemplo, con ovejas que pasaban a campo natural, y ambos grupos de ovejas tuvieron similares resultados reproductivos luego de la salida de ese encierro. A nivel reproductivo, en lo que tiene que ver con la respuesta, luego de haber salido del encierre y lograr mayor porcentaje de preñez, ¿se ve una diferencia? Nosotros teníamos como testigo lo que es una oveja en campo natural, una carga de 4 ovejas por hectárea y con la posibilidad de sombra y agua, y si compara ambos sistemas, no hubo una diferencia en la parte reproductiva, que eso ya es bueno, decir que uno puede encerrar las ovejas y dándole fardo de calidad baja o media, y en algunos casos suplementando y en otros no, y lograr resultados parecidos a lo que es un manejo más tradicional, ya es una buena noticia. Nosotros vimos que manejarla de esta manera no repercutió y mejora algunos parámetros de confort, y también facilita mucho en el manejo, en el sentido que uno tiene los animales en un área chica, controlada, puede ver si hay algún animal para el tema de la bichera o otros temas de sanidad. Uno tiene más control sobre los animales, y una ventaja fundamental que si yo no tengo área de campo natural, más que nada pensando en sistemas más pequeños, que lo que tienen más que nada son praderas, y sabemos que en el verano las praderas no están disponibles para el pastoreo, es una alternativa válida para muchos de esos tipos de productores de pequeña escala. ¿Se le hizo un trabajo previo a los animales antes de este trabajo? Estos animales en verdad, luego del destete ya ingresaban en este sistema. La realidad que en nuestro caso son animales que ya están acostumbrados, por ejemplo, a consumir suplemento, pero en el caso del fardo eran animales que no habían comido fardo y igual se adaptaron rápidamente a consumir ese fardo. La calidad del fardo determina también si tienen que llevar una suplementación o no. Exacto. Nosotros la línea de trabajo, nosotros la hicimos con fardo de pradera, estamos hablando de un fardo de calidad media, un fardo hablando de niveles de proteína de 12%, o sea, fardo que con ese tipo de fardo uno podría usar el fardo y no tengo la necesidad de suplementar. Si ya utilizo, como utilizan algunos sistemas del litoral, más que nada fardo de cola de trilla, o sea, fardo de cola de trilla de trigo, cebada o de avena, son fardos de calidad de 3-4% de proteína, y ahí sí hay necesidad de suplementar. Nosotros lo que estamos viendo, la línea de trabajo es suplementar con 80 gramos de proteína por día por animal. ¿Cómo logro darles 80 gramos de proteína? Y dando aproximadamente unos 180 gramos de harina de soja, llego a cubrir esos requerimientos.
Se probó, por ejemplo, otra alternativa como es la harina de colza o el DDGS, y niveles cercanos a los 200 gramos por animal por día cubrirían los requerimientos combinado con ese fardo de mala calidad. ¿Y el fardo, a disponibilidad, libre disponibilidad, o tiene también un contralor en cuanto al consumo? No, el fardo de esos de baja calidad generalmente son a voluntad de los animales. Los coeficientes que hemos obtenido, que dando 1,5 kilos aproximadamente de fardo, que 1,5 kilos por día quedaría de fardo, los animales ahí lograrían cubrir bien los requerimientos. ¿Se ha realizado una experiencia con bloques proteicos, por ejemplo, o no? Nosotros en condiciones controladas no, pero hay productores que combinan lo que es un fardo de baja calidad con ese bloque, que ese tipo de bloque que es proteico energético a su vez ayuda al consumo de ese fardo de baja calidad. El tema siempre en esto es también ver qué combinación de suplemento también te abarate la metodología, porque estamos hablando de que hay que tratar de buscar esa combinación que sea lo más barato posible para una categoría como es la oveja en mantenimiento, que hay que buscar alternativas que sean de bajo costo. A nivel de lo que es lo reproductivo, ¿se piensa o investigar qué pasa con la aplicación del flashing al terminar ese encierre para lograr mayores réditos económicos o lograr una preñez doble? Sí, nosotros en todas las experiencias que les comenté, en realidad son que al fin del encierro salen a hacer flashing. O sea, en nuestro caso salieron a una pradera de festuca y Lotus corniculatus, después hay productores que salen a praderas de alfalfa. Entonces salen a ese flashing, y después de ese flashing, aproximadamente unos 15 días después de salido, es que recién inicia la encarnerada. Pero sí o sí, lo que es conveniente es, luego de tener ese periodo de encierre, realizar un flashing ya sea con pasturas con niveles adecuados de proteína, o si no con una suplementación proteica. ¿Se han logrado mayores preñeces? Se han logrado, sí, preñeces interesantes, combinando el encierro y ese flashing. Por ejemplo, en el caso de Georgetta, en niña de estanzuela, logró niveles muy interesantes de porcentajes, ya sea de preñez como de tasa mellicera, y en nuestro caso también, utilizando, en el caso de Georgette, ovejas más cruza ideal y finish, y en nuestro caso utilizando ovejas córneas. ¿Desde cuándo está el sur con esta iniciativa? Esta iniciativa la arrancamos este año, y la idea es por lo menos hacer 3 años de experiencia en condiciones controladas, y además de hacer experimentos en condiciones controladas, lo que hacemos es un monitoreo a nivel de productores, viendo cómo les va con esta técnica, viendo qué limitantes puede haber en el tema de la práctica, y también preguntando a ver cómo le va a ellos, no solo en la práctica, sino en los resultados reproductivos. ¿Ya se ha implementado en predios productores? Sí, ya hay productores que lo hacen. Es más, los productores fueron pioneros en arrancar con esto. Nosotros lo que estábamos tratando de hacer es buscar respuestas y coeficientes de cómo sería lo ideal de hacer este manejo, pero en verdad fueron los productores que fueron pioneros en este tipo de manejo. Es un manejo que, por ejemplo, ya se realizan, o los productores australianos, la región oeste de Australia, hace este tipo de manejo, que en esa zona también en el verano las pasturas no tenés disponibilidad de pastura o de calidad, y ellos encierran las ovejas con este tipo de fardo de baja calidad. En el caso de ellos utilizan el lupino como suplemento, y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de buscar alternativas que tengamos disponibles nosotros, más tipo esos suplementos que le hablaba, o harina de soja, o DGS, o ese tipo de suplemento energético proteico. ¿Y la oveja? ¿Se trabaja con los mismos animales o se va mutando, cambiando un poco eso? Nosotros en nuestro caso trabajamos con esa majada córnea que le comenté. Lo que nosotros, por ejemplo, ahora vamos a repetir el ensayo, vamos a volver a trabajar sobre esos animales córneas. La majada es la misma, lo único que claramente antes de iniciar lo que se hace es hacer una revisación general de los animales, y van a ingresar al ensayo sobre los animales que estén aptos después para la parte reproductiva. Entonces lo que hacemos es tenemos esa majada, y a su vez ingresa la reposición de borregas, pero de esa majada. Borregas que ya tuvieron un cordero de esa majada. ¿Hay algunos ejemplares que no se adaptan a esta alimentación? No, creemos que no, que todas las razas que se manejan en el país... No, del grupo, del lote, hay algunos. Del lote no, todos los animales que ingresaban en ese manejo de fardo y algunos con suplementos se adaptaron,
también les comentaba que eran animales que algunos ya tenían experiencia de comer grano. No baja la condición corporal. No, en verdad lo que hicieron fueron mantuvieron, y bueno, la idea es también armar esa dieta para mantener condición. Y en algunos casos hubo pérdida, pero de unos pocos kilos, no hubo grandes pérdidas de estado, ¿no? Lo que también hay que recalcar que cuando hablamos de este tipo de tecnología, generalmente hablamos que se aplica para ovejas que vienen con buena condición corporal. No sé si es recomendable ovejas que ya vienen muy castigadas, con muy baja condición corporal. Ahí no sé si nos conviene que la oveja siga estando solo a mantenimiento. Quizá ahí sí conviene que ya gane algo el estado en el verano. Pero ovejas que de los sistemas que aplican esta tecnología, que son ovejas que están en muy buen estado corporal, no hay ningún problema con aplicar esta tecnología. ¿Se adaptan rápidamente al consumo de lo que tiene que ver con encilio y demás? Sí, con el fardo sí se adaptan. Generalmente las ovejas se adaptan. Hemos escuchado alguna experiencia de algún productor que con algún tipo de fardo han tenido algún problema, pero en general se han adaptado. Más que nada algunas ovejas que están acostumbradas a esos sistemas intensivos que pasan comiendo de alimentación de muy buena calidad, algunas como que al principio rechazan ese fardo de muy mala calidad, pero después a nivel general se adaptan a este tipo de manejo. Compartimos la primera pausa publicitaria, regresamos con el segundo bloque en este programa del día de hoy. La Intendencia de Flores comenzó con las tareas del registro civil. Desde el lunes 3 de enero, todos los trámites de registro civil que se realizaban en los juzgados de paz pasaron a la órbita de la Intendencia. La nueva oficina funciona en el ex local de Honda, en calle Santísima Trinidad, casi Carlos María Ramírez, en el horario de 8:30 a 14:30, teléfono 4364-2210, interno 145. Allí se realizan los trámites de inscripción de nacimientos y defunciones, matrimonios y reconocimiento de hijos. Intendencia en cercanía, Intendencia de Flores. Brindamos soluciones orientadas al productor, de manera que de acuerdo a sus necesidades pueda operar con nosotros de manera integral. En Unión Rural de Flores, entendemos que el seguimiento profesional de la producción es fundamental para el logro de resultados exitosos que garanticen la sustentabilidad productiva, económica y ambiental, basada en procesos altamente eficientes. Un equipo técnico de profesionales acompaña y asesora desde el comienzo de cada ciclo productivo, generando vínculos de confianza con el productor, compartiendo conocimientos y experiencias para así convertirse en un aliado estratégico en la toma de decisiones. Estamos junto al productor en todo momento, allí mismo donde nace y crece su producción. Unión Rural de Flores, el valor de producir juntos. En Óptica Florida, sonríen tus ojos. En enero continúa la promoción. Lentes de receta más 2x1. Lentes de sol, de contacto. Soluciones multipropósito. En enero, 20% off. En Trinidad, Fondar 749.
Atención a nuestra feria. Jorge Altamiranda Espinosa. Anunciamos próxima actividad para el martes 15 de febrero, contando desde ya con consignaciones y seguimos recibiendo. Asimismo, en forma conjunta con Sociedad de Fomento de Flores, realizamos la venta anual de reproductores de prestigiosas cabañas en raza Corredal, San Isidro de Repeto Camacho, Granja Roland de Pablo Caorsi y los comienzos de Gustavo Ríos Moreira en raza Texel, Cabaña Cerro de los Ceibos de sucesores de Carlos Iriart y Cabaña Gringo Challenge. Recuerden y agenden esta fecha. Martes 15 de febrero en Sociedad de Fomento de Flores, remata Jorge Altamiranda Espinosa, un mercado firme y seguro para comercializar sus haciendas. De vida y con el alma escondida. En Óptica Florida, sonríen tus ojos. En enero continúa la promoción. Lentes de receta más 2x1. Lentes de sol, de contacto. Soluciones multipropósito. En enero 20% off. En Trinidad, Fondar 749. Estación de servicios Hasfeli, Unión Rural de Flores. Ubicada en la entrada a Trinidad sobre la ruta número 3. Contamos con amplias instalaciones, el más completo mini mercado con un variado abanico de productos y las mejores ofertas. El mejor servicio y la mejor atención. Estación Hasfeli, Unión Rural de Flores. Tu mejor parada, Pancho López y Ruta 3. En Supermercado Unión Rural Agroventas, el productor rural encuentra todo lo que necesita para el desarrollo de sus actividades en el campo. Amplio stock de productos veterinarios, fertilizantes, sales minerales, alambres, cercos eléctricos, carpintería rural de excelente calidad, herramientas y repuestos, indumentaria de trabajo para el campo, toda la línea Pampero, artículos de talabartería, comestibles, surtidos para estancia y una extensa línea de productos y herramientas para facilitar al productor sus tareas en el campo. Los esperamos en la esquina de Pancho López y Alfredo Puig o llámenos al teléfono 8003. En Óptica Florida, sonríen tus ojos. En enero continúa la promoción. Lentes de receta más 2x1. Lentes de sol, de contacto. Soluciones multipropósito. En enero 20% off. En Trinidad, Fondar 749. Somos conscientes que el crecimiento de la actividad productiva en nuestro país y la región exige un alto dinamismo en la logística y en los servicios de la cadena agroindustrial. Con una infraestructura de gran porte y un equipo humano consolidado y comprometido, estamos en condiciones de poner al servicio de su producción una excelente capacidad operativa, adaptándonos a las más diversas situaciones productivas. A través de nuestros servicios, acompañamos al productor en todas las etapas del ciclo productivo, facilitando procesos eficientes que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios para cumplir con los compromisos asumidos. Unión Rural de Flores, el valor de producir juntos. Hemos forjado nuestra trayectoria, yendo más allá del titular. Cada martes y viernes, dejamos impresa la agenda local y profundizamos en los temas que importan. Con seriedad y compromiso, afrontamos la tarea de generar opinión de nuestros lectores. Ecos regionales, periodismo de cercanía. Suscríbase
por el 4364-4666. www.ecosregionales.uy. Una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen es comunicación, es publicidad, es marketing. Te invitamos a publicitar en nuestro canal local. Llámanos 099-953-790. Con el economista Alfonso Capurro de CPA Ferrere charlamos sobre temas relacionados al mercado internacional de la carne, al mercado nacional de la carne. Estuvo presente previo al cierre de año por allí por Durazno en la jornada realizada por BPU MIC Uruguay. Bien, a ver, creo que cerramos un 2021 que hoy, haciendo un balance, podríamos decir que es un muy buen año. Sobre todo si lo evaluamos a la luz de los miedos que teníamos todos el año pasado, el shock que supuso la pandemia y la incertidumbre que eso generó, y ni siquiera si nos vamos al año pasado, ¿no? Pensemos que en junio de este año todavía estábamos en el pico de casos acá en Uruguay y todavía con mucha incertidumbre sobre cómo iba a ser la semana próxima, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, creo que es un año muy bueno. Obviamente es un año donde recién estamos recomponiendo lo que perdimos durante la pandemia, ¿no? A nivel agregado, digo. Por ejemplo, estamos teniendo en la segunda mitad del año, sobre todo, una recuperación importante de la actividad económica, del Producto Interno Bruto. Nosotros estimamos que en algún momento entre fines del 2021 y principios del 2022, el Producto Interno va a recuperar los niveles promedio del año 2019, o sea, los niveles pre-pandemia. Ya en octubre el empleo en la economía uruguaya recuperó los 100.000 puestos de trabajo que había perdido durante la pandemia, o sea que hay un montón, varias señales que nos muestran que de alguna forma, desde el punto de vista económico, la pandemia va quedando atrás y ahora sí estamos expandiéndonos o creciendo sobre una base nueva y sobre un punto de partida que ya es más consolidado, ¿no? Por delante, obviamente, nos quedan varios desafíos. Hay una economía global que todavía tiene algunos machucones después de la pandemia. Una economía global que está creciendo, pero que está empezando a mostrar señales de inflación dura y persistente, que posiblemente va a requerir algún recalibramiento de la política monetaria en los Estados Unidos, y eso puede de alguna forma afectar el entorno de precios que tenemos hoy, las monedas, etc. Y también un desafío muy importante que es la gran instabilidad que hay en la región, ¿no? Argentina y Brasil, nuestros dos vecinos y dos socios comerciales importantes para nosotros, están en un momento desde el punto de vista macroeconómico muy negativo, con dificultades para crecer, con inestabilidad fiscal y con inestabilidad en sus precios. Están muy baratos, están muy desalineados de los tipos de cambio reales a nivel global, y eso supone una presión en la competitividad para Uruguay, sobre todo en sectores como el turismo, que han estado muy golpeados durante la pandemia, que son probablemente, creo que hoy es el principal desafío para Uruguay 2022, o sea, cómo convivir con estos dos mundos que tenemos. Por un lado, sectores de inserción exportadora que están en un buen momento, y por otro lado, sectores asociados a la región que están en una gran dificultad por la situación de Argentina y Brasil, ¿no? ¿Fue un buen año parejo o hubo picos que hicieron que se normalizara la situación? No, claramente no fue un buen año parejo. Todo esto que yo comentaba recién, al final es el resultado de números promedio, ¿no? Pero en realidad no fue parejo ni desde el punto de vista geográfico ni desde el punto de vista de los sectores de actividad, ¿no? Desde el punto de vista de los sectores, probablemente acá en Durazno estamos en el epicentro sectorial y geográfico de los lugares donde hay buenas noticias, ¿no? Cuando uno lo mira desde el punto de vista agregado, hay claramente dos sectores que lideraron la recuperación económica, o primero que amortiguaron el 2020 y que ahora lideraron la recuperación 2021. Esos sectores son la construcción, por un lado, y todo lo que está vinculado a los agronegocios, ¿tá? En el caso de los agronegocios es la combinación de que en 2020 no hubo que parar por las restricciones sanitarias, como sí paró la hotelería o el turismo, y en 2021 un empujón de precios que hace que además la maquinaria se vuelva a movilizar, y estoy hablando de la ganadería, pero también lo que está pasando en agricultura o incluso en arroz, ¿no? Y eso supone que, por ejemplo, desde el punto de vista geográfico, buena parte del interior del país tuvo noticias buenas. El interior productivo o el interior agroindustrial. El interior que está vinculado al turismo, la costa atlántica y parte de las ciudades de frontera, tuvieron un año mucho más duro, tuvieron un año que prácticamente no hubo trabajo, ¿no? Tuvieron un verano 2021 donde no hubo turistas extranjeros en Uruguay,
Y el otro sector importante para la recuperación fue la construcción. Y la construcción está sobre todo impulsada por dos obras de gran tamaño, que son la construcción de la planta de celulosa y la obra del ferrocarril central, que las dos tienen su epicentro acá en la región centro, ¿no? Por eso seguramente la temperatura o el ánimo que se vive aquí en Durán o en la región centro es probablemente bastante mejor al promedio del resto de la economía y sobre todo mejor a las zonas donde el turismo es muy importante, ¿no? Se habla muchas veces de las estructuras de costo, del Uruguay caro. ¿Hay cosas para hacer a mediano plazo o a corto plazo que puedan mejorar esa estructura de costo? Sí, siempre hay cosas para hacer, igual que siempre hay cosas para hacer en las empresas, ¿no? Desde ese punto de vista. A nivel país, yo creo que hay muchas cosas, hay una agenda que el gobierno tiene por delante sobre algunas reformas estructurales que lo que tratan de hacer justamente es bajar algunos de esos costos país, ¿no? Hay reformas estructurales por delante en la seguridad social, hay reformas estructurales en el mercado de los combustibles, o sea, son todas cosas que Uruguay necesita reordenar para que de alguna forma los costos reflejen más la realidad de los costos de producción o los precios internacionales y que los agentes privados puedan tomar mejores decisiones. Y seguramente ahí hay trabajo que se está haciendo y va a haber, creemos, en los próximos 2 años noticias o resultados buenos. Sin perjuicio de eso, nosotros creemos que Uruguay ya está en una trayectoria de convergencia a ser un país de ingresos medios o medios altos. Ninguno de nosotros nos sentimos ricos, pero a nivel estadístico global somos un país de ingresos medios o medios altos. Y eso supone que, como decía el ingeniero Pablo Caputi, que habló conmigo, que lo que nos trajo hasta acá no es lo mismo que nos va a llegar hasta el 2050. Lo que nos trajo hasta acá fue un país durante varias décadas que seguramente era competitivo porque era muy barato en términos de costos. Y la contracara de un país que se desarrolla y que progresa es que los sueldos de todos nosotros mejoran, los niveles de ingreso mejoran y nos volvemos caros como país, ¿no? Eso es la consecuencia del éxito seguramente de varias décadas. Entonces, nosotros pensamos que Uruguay ya está en una trayectoria de renta media, media alta, y eso supone que ya es cada vez más difícil competir siendo el más barato del barrio. Hay que competir siendo el más eficiente y el más productivo dentro de los competidores, y para eso precisamos esquemas de producción eficientes y productivos, justamente basados en la eficiencia, y también precisamos una estructura país o un sistema país que justamente privilegie la eficiencia y que trate de tener sistemas de precios y de mercados que funcionen, ¿no? Lo que ocurrió con la pandemia permitió que en esa eficiencia se pensara o se trabajara en herramientas como para poder optimizar la forma de trabajar. Seguramente sí, porque yo creo que a todos nos hizo darnos cuenta de que había cosas que pensábamos que no se podían hacer y resulta que sí se podían hacer. Sobre todo en sectores de servicios, por ejemplo, donde cambiaron mucho las modalidades de trabajo. Hoy es muy normal ver que hay oficinas o empresas de servicio que trabajan en modo virtual, que trabajan a distancia, que cambian mucho los tiempos en que se hacen las cosas. Y seguramente, si bien lamentablemente la pandemia fue muy costosa en términos de vidas y en términos sanitarios, creo que también nos hizo darnos cuenta de un montón de cosas que se podían hacer, o nos obligó a revisar cosas que capaz que hace un tiempo no estábamos revisando porque no eran prioridad y se transformaron en prioridad. O sea que en ese sentido seguramente a largo plazo valoraremos algunas de las enseñanzas. Por ahora todavía estamos tratando de que se solucione la pandemia y mirando con cuidado lo que pasa en otros países, pero seguramente a largo plazo tendremos nuestras enseñanzas de esta crisis, ¿no? El mapa para el 2022 es alentador, tenemos luces verdes. Sí, nosotros somos, digamos, relativamente optimistas, si es que corresponde la palabra. Pensamos que hay buenas señales para Uruguay, una economía mundial que está creciendo, precios internacionales que son favorables y una economía uruguaya que demostró capacidad de respuesta. También hay 2 o 3 cosas que estamos mirando con atención, que son riesgos para la economía uruguaya. Uno de ellos es el problema de la inflación y cómo Estados Unidos la reacomoda su política monetaria, y el otro problema es la región, que es lo que comentábamos hoy. Esas son las 2 cosas que nos preocupan, pero más allá de señalar esos riesgos, creemos que hay buenas condiciones para la economía uruguaya en 2022. El que se piense en otros mercados y no ser tan China dependiente, ¿es parte de esas herramientas que pueden revertir una situación para el país? No, yo creo que eso es más bien una estrategia de largo plazo, ¿no? O sea, es algo que Uruguay tiene que hacer. China es un actor preponderante del mundo hoy, del comercio, o sea, es un país muy importante. Pero siempre es bueno tener diversificación y mirar también a otros mercados, porque ya nos ha pasado en otros momentos que o bien China tiene dificultades o bien por alguna razón impone el poder relativo que tiene sobre nosotros y eso nos puede generar dificultades. Recordemos
la crisis que tuvimos en la industria cárnica en 2019, antes de la pandemia, cuando los precios subieron demasiado rápido y China empezó a devolver mercadería. Bueno, esas cosas siempre, obviamente, son situaciones de estrés, y desde ese punto de vista cuanto más mercados tengamos, cuanto más puertas abiertas tengamos, mejor. No se construye de un día para el otro, por eso pienso que es una estrategia de mediano y largo plazo, y afortunadamente hoy hay muchos países, sobre todo de la región del sudeste asiático, que están creciendo en forma importante. Obviamente China domina, porque no hay ningún país de esa potencia con 1.300 millones de habitantes, ¿no? Pero hay muchos mercados interesantes que se están expandiendo, y seguramente ahí hay buenas oportunidades para Uruguay. Hagamos la segunda tanda publicitaria, regresamos para el cierre del programa. La Intendencia de Flores informa el vencimiento de la primera cuota de los tributos 2022. Patente de rodados, 20 de enero. Contribución inmobiliaria urbana, planes A y B, 15 de marzo. Contribución inmobiliaria rural, 29 de abril. Intendencia en cercanía. Intendencia de Flores. Somos conscientes que el crecimiento de la actividad productiva en nuestro país y la región exige un alto dinamismo en la logística y en los servicios de la cadena agroindustrial. Con una infraestructura de gran porte y un equipo humano consolidado y comprometido, estamos en condiciones de poner al servicio de su producción una excelente capacidad operativa, adaptándonos a las más diversas situaciones productivas. A través de nuestros servicios, acompañamos al productor en todas las etapas del ciclo productivo, facilitando procesos eficientes que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios para cumplir con los compromisos asumidos. Unión Rural de Flores, el valor de producir juntos. En Óptica Florida, sonríen tus ojos. En enero continúa la promoción. Lentes de receta más 2x1. Lentes de sol, de contacto. Soluciones multipropósito. En enero, 20% off. En Trinidad, Fondar 749. Atención a nuestra feria. Jorge Altamiranda Espinosa. Anunciamos próxima actividad para el martes 15 de febrero. Contando desde ya con consignaciones y seguimos recibiendo. Asimismo, en forma conjunta con Sociedad de Fomento de Flores, realizamos la venta anual de reproductores de prestigiosas cabañas en raza Corredal, San Isidro de Repeto Camacho, Granja Roland de Pablo Caorsi y los comienzos de Gustavo Ríos Moreira en raza Texel, Cabaña Cerro de los Ceibos de sucesores de Carlos Iriart y Cabaña Gringo Challenge. Recuerden y agenden esta fecha. Martes 15 de febrero en Sociedad de Fomento de Flores, remata Jorge Altamiranda Espinosa. Un mercado firme y seguro para comercializar sus haciendas. De vida y con el alma escondida. Estación de servicios Hasfeli, Unión Rural de Flores. Ubicada en la entrada a Trinidad sobre la ruta número 3. Contamos con amplias instalaciones, el más completo mini mercado con un variado abanico de productos y las mejores ofertas, el mejor servicio y la mejor atención. Estación Hasfeli, Unión Rural de Flores, tu mejor parada, Pancho López y Ruta 3. En Óptica Florida, sonríen tus ojos. En enero continúa la promoción. Lentes de receta más 2x1. Lentes de sol, de contacto. Soluciones multipropósito. En enero, 20% off. En Trinidad, Fondar 749.
brindamos soluciones orientadas al productor, de manera que de acuerdo a sus necesidades pueda operar con nosotros de manera integral. En Unión Rural de Flores, entendemos que el seguimiento profesional de la producción es fundamental para el logro de resultados exitosos que garanticen la sustentabilidad productiva, económica y ambiental, basada en procesos altamente eficientes. Un equipo técnico de profesionales acompaña y asesora desde el comienzo de cada ciclo productivo, generando vínculos de confianza con el productor, compartiendo conocimientos y experiencias para así convertirse en un aliado estratégico en la toma de decisiones. Estamos junto al productor en todo momento, allí mismo donde nace y crece su producción. Unión Rural de Flores, el valor de producir juntos. En Óptica Florida, sonríen tus ojos. En enero continúa la promoción. Lentes de receta más 2x1. Lentes de sol, de contacto. Soluciones multipropósito. En enero 20% off. En Trinidad, Fondar 749. Hemos forjado nuestra trayectoria, yendo más allá del titular. Cada martes y viernes dejamos impresa la agenda local y profundizamos en los temas que importan. Con seriedad y compromiso, afrontamos la tarea de generar opinión de nuestros lectores. Ecos Regionales, periodismo de cercanía. Suscríbase por el 4364-4666, www.ecosregionales.uy. En Supermercado Unión Rural Agroventas, el productor rural encuentra todo lo que necesita para el desarrollo de sus actividades en el campo. Amplio stock de productos veterinarios, fertilizantes, sales minerales, alambres, cercos eléctricos, carpintería rural de excelente calidad, herramientas y repuestos, indumentaria de trabajo para el campo, toda la línea Pampero, artículos de talabartería, comestibles, surtidos para estancia y una extensa línea de productos y herramientas para facilitar al productor sus tareas en el campo. Los esperamos en la esquina de Pancho López y Alfredo Puig o llámenos al teléfono 8003. Una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen es comunicación, es publicidad, es marketing. Te invitamos a publicitar en nuestro canal local. Llámanos 099 953 790. Con el ingeniero agrónomo Pablo Caputi también estuvimos charlando sobre la cadena cárnica, bueno, el 2021, cómo se desarrolló para esta importante industria nacional, tanto en lo que tiene que ver con su presencia y su andar aquí en el país, como también en los mercados internacionales. Es un año de fiesta para la cadena cárnica. Después de la pandemia, tener tan buenos registros de faena, de precio de exportación, de precio de la hacienda. Y por supuesto todos tenemos la misma pregunta, si lo que estamos viendo ahora vino para quedarse o no. Ya en el año 2006 tuvimos una faena de 2.600.000 y cuando hay más animales para faenar todo se acomoda. Y este año vamos a tener 2.600.000, pero después de aquello vinieron 15 años en que se nos cayó la faena. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuáles son los próximos 15 años? ¿No? ¿Y cuáles son los próximos 15 años? Bueno, si lo supiera, yo puedo decir algunas cosas. Por ejemplo, la faena de este año, que es una extracción del 24-25%, sobre 12 millones de cabezas de ganado, vamos a faenar 2.600 y exportar en pie 200.000 más, o sea, vamos a sacar del sistema 2.800, es sostenible, es decir, la invernada avanzó lo suficiente, bajamos la edad de los 3 años, la cría avanzó lo suficiente, el destete está entre 65 y 70 y estamos mejorando, bajando la edad del primer entoro, o sea, entorando esa categoría de 2 a 3 casi en su totalidad o cada vez más. Entonces, los ganaderos están haciendo bien las cosas, por supuesto que siempre se pueden hacer un poco mejor, pero creemos que estos indicadores tecnológicos nos dicen que vamos en el camino de tener esa faena sostenible en el tiempo. O sea que se puede sostener esta faena.
Y el nivel de precios que hemos tenido este año, ¿podemos tener el próximo año un nivel, un escenario con un nivel similar por lo menos? Esa es la pregunta que nunca respondo y no te voy a responder en este caso, pero te voy a dar algunas pistas. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿ese precio de dónde viene? Bueno, el mercado interno es limitado, o sea, el mercado interno no puede dar el precio que al ganadero le gusta porque es un 25% y cada vez un poquito menos. Lo da el mercado internacional. El mercado internacional fue fuertemente China, un 60% de las colocaciones, y también porque Argentina se autolimitó las exportaciones y Brasil tuvo problemas y Australia tuvo problemas políticos. Es decir, eso son lo primero a revisar cómo están los rivales, ¿sí? Pero yo creo que Uruguay está haciendo algo muy bueno, que es peleando por mejoras arancelarias. Un TLC con China sería fundamental, se está retirando ahora el embajador con Japón, un acuerdo comercial con Japón o Corea de rebaja de aranceles. Eso es lo que nos va a dar un precio menos errático, menos volátil. O sea, ahora tuvimos 4.400 y ahora en los últimos meses casi 5.000. Bueno, lo que queremos es estabilizar ese nivel de precio. Buscando mercados que den precios un poco más elevados por ciertas categorías, o la idea es que toda la red vaya con precios más o menos que puedan hacer una autonomía. Yo creo que lo que hay que dejar es la libertad empresarial. Yo creo firmemente en la capacidad del empresario, del innovador, de buscar, como cualquiera de nosotros en nuestros hogares, la mejor solución para los problemas, ¿no? A nadie le gusta que vengan a tu casa a decirte ¿por qué no crías los hijos de tal manera? ¿Por qué no haces un parrillero en el fondo? Bueno, yo hago lo que tengo que hacer en mi casa. En la empresa es igual, uno no tiene que decirle a los empresarios lo que tienen que hacer. Hay que generarle condiciones de seguridad, de estabilidad, de menos impuestos, de facilidades tecnológicas. Y después, cuando están los ingredientes, las empresas hacen sus recetas, que muchas veces no nos enteramos cuáles son. Uno tiene que rascar un poco y enterarse que al engorde de 100 días de la 481, bueno, hay gente que está haciendo engorde de 200 días para ciertos negocios o engorde de 300 días para otros negocios. Naturalmente las empresas no andan publicitando mucho este tipo de iniciativas porque otros tienen un negocio de lo orgánico, otros tienen un negocio de ganadería en silvopastoriles, como vimos hoy, bajo en carbono. Es decir, se va haciendo, cada uno va encontrando su camino y lo pasa hacia atrás con buenas señales de precio y buenos contratos, que es lo que se precisa, ¿no? Desde INAC se ha venido trabajando fuertemente en el Big Data, en toda la información. El volumen que se tiene de datos da como para poder proyectar, trabajar con solvencia lo que pueda llegar a pasar en los mercados. Sí, ese es un tema interesante, ¿no? Porque la tierra es la misma, el agua es lo mismo, pero lo que hacemos arriba de ella es diferente. Si cambiamos la genética se precisa conocimiento, si cambiamos la alimentación, la eficiencia, cómo juega todo en su conjunto. Entonces, explotar mejor los datos, como tú dices, es una palabra que se ha puesto un poco de moda. Big Data quiere decir eso, mucha cantidad de datos. Antes teníamos poquitos datos y con esos poquitos más o menos teníamos que adivinar qué pasaba. Ahora tenemos muchísima cantidad. El riesgo es que el dato nos pase por arriba, nos ahogue un poquito. Entonces hay que prepararse para separar la paja del trigo y encontrar en esa mar de datos cuál es la información, como siempre decimos. Información es datos más análisis. Si no son solo datos, y el INAC sí que está preparado, ha hecho todo un proceso de transformación digital que comenzó en los años 2000, que vamos a completar y que seguramente el año que viene ustedes tengan novedades de cómo vamos a tratar de coronar todo eso en los sistemas del INAC. La composición de los mercados, estamos hoy con una fuerte dependencia de China. Eso es una buena noticia en el sentido de cuál es la realidad de hoy, pero también es un riesgo en el sentido de que puede existir algún problema que nos genere una complicación muy grande. Sí, voy a recordar dos concentraciones anteriores, cuando estuvimos concentrados en Estados Unidos y cuando estuvimos concentrados en Rusia. Cuando estuvimos concentrados en Estados Unidos por fuera de la cuota nos cobraba 26% arancel. China nos cobra sin cuota 12% arancel. Así que lo primero es
hay una alianza natural con China porque China precisa nuestra carne mucho más de lo que la precisaba Estados Unidos. Estados Unidos la precisaba una carne magra para hacer la mezcla para producir sus hamburguesas. Ahora, ahí viene el segundo aspecto. China, que empezó comprando los cortes más baratos, los del delantero, el hueso, la cosa, va comprando absolutamente todo. Fíjense que la cuota 481 se fue disminuyendo mucho y teníamos mucho miedo de qué va a pasar con ese negocio. Bueno, la gente siguió haciendo corrales de 100 días, de 150, de 200 y demás, que no están yendo ya a Europa. Esos corrales están yendo seguramente a China y otros países. Entonces, bueno, y con Rusia, el fenómeno de Rusia tuvo mucho que ver con el boom del petróleo. Rusia tenía mucho dinero por el petróleo, que cuando se cayó todo en el 2008 se quedó sin dinero para pagar. La fortaleza de China es que su dinero es genuino, digamos, muy diversificado, porque ya eso es la primera o la segunda potencia del mundo, entonces es un comprador mucho más sólido económicamente. Y bueno, ¿me gusta a mí depender 60% de China? Bueno, no, yo si pudiera me gustaría diversificar un poco con Japón, un poco con Corea, con todo el sudeste asiático, con Indonesia. Indonesia son 300 millones de personas. Si nosotros le encontramos el camino a esos 300 millones con halal o alguna otra cosa, creo que va a ser... Y bueno, ese es el trabajo de los próximos 10 años, tener el mejor portafolio en el mundo. Y esos mercados a nivel de precios, comparativamente con China, ¿cómo están posicionados? Hoy con China no compite casi nadie, ¿no? O sea, China paga muy bien todo. Y China tiene un valor formidable que es valoriza lo que nosotros no valorizamos. Los tendones, los huesos con algo de carne, infinidad de productos que los frigoríficos aquí mismo en BPU, los especialistas nos decían, nosotros no logramos darle valor y ahora genera una cifra muy interesante en la ecuación total. Entonces, China es importante cuantitativamente y cualitativamente. Lleva cosas que nadie se llevaría y las paga muy bien. Falta que compita en algún segmento, puede ser, pero bueno, yo creo que no podemos quedarnos pasivos de que China nos va a llevar la cosa, porque una cosa es vender y otra cosa es que te compren. Yo no quiero solo que me compren, yo quiero vender, quiero tener una estrategia como país que vamos eligiendo cómo nos insertamos y por qué. Hace instantes el ministro Mato en la exposición planteaba de que Brasil ha recompuesto su estatus. ¿Cómo se espera o qué expectativas se tiene lo que pueda hacer como comportamiento? Brasil es un gran actor, siempre exporta cerca de 2 millones de toneladas, a veces un poco más, un poco menos, compite mucho en precio porque ellos tienen escala. Entonces, bueno, es cierto que cuando se va Brasil de los mercados genera un poco un vacío y hace que suban las cosas un poquito más de lo que habían subido. De todos modos, el ministro Matos dijo algo con lo cual yo coincido absolutamente. Nosotros no tenemos que festejar cuando un país es discriminado y queda fuera de los mercados, como el caso de Brasil. Tenemos que festejar cuando vuelve. Entonces, para el sector cárnico en general es un día de alegría, digamos, que Brasil pueda volver, y en los negocios, bueno, nos obliga a ser más, nos obliga a la excelencia. Yo les diría, ¿aprovechamos bien el tiempo que Brasil no estuvo en el mercado o nos quedamos esperando? Entonces siempre uno tiene que, porque estas cosas van a seguir pasando. Al país que tiene más controlado todo no le pasan, al país que tiene menos control sí le pasa. Esta propia empresa tuvo un problema de etiquetado en China y lo sufrió muchísimo, una injusticia absoluta, y la empresa se recompone y hoy está en este día. Así que hay que aprender también de las batallas ganadas, pero sobre todo de las batallas perdidas. Usted recién lo decía, no es lo mismo vender a que le compren. En ese sentido, ¿Uruguay tiene esa demanda de países que estén interesados en comprar por criterios específicos? Sí, ahí nosotros, el área de marketing del INAC trabaja muy bien. Tenemos una oficina en China y estamos desarrollando otras áreas, ¿no? Sí tenemos, lo que pasa es que la verdad es que somos un medio milésimo de la población mundial, entonces no nos conocen. Lo primero y más difícil es hacer conocer al país. Después que lo conocen a la gente, conocen los productos. Bueno, lo primero que piensan es, a mí me gustaría vivir acá en Uruguay.
Lo segundo que piensan como NH Food es, a mí me gustaría invertir en Uruguay. NH Food invirtió aquí, no en Argentina, o en Brasil, o en Paraguay, o en Colombia. Invirtió aquí. Y lo tercero es, bueno, ¿cómo hago para que lo que hace este país sea más conocido y valorizado en el mundo, ¿no? Entonces, ahí virtualmente es infinito el horizonte, porque somos tan chiquitos que podemos perdernos en el mundo intentando que nos conozcan y vender y nos va a seguir sobrando mundo. Con la llegada de estas inversiones llega también, bueno, culturas como la japonesa en este caso. ¿Es más fácil acceder así con que ellos mismos sean los que hallan en el camino? Sí, lo que tú dices, la cultura es clave. Yo creo que tenemos mucho para aprender de Japón. Japón es el país de los países del mundo que mejor cuida todo, sus recursos, porque son muchos en poco espacio, más de 120 millones, una tradición milenaria, una sofisticación, es decir, tenemos mucho para aprender de cómo hacen las cosas los japoneses en general y en este negocio en particular. Ellos no tienen tanta tradición de frigoríficos ganaderos, pero en el cerdo son fenomenales. Bueno, tiene Wagyu, así que van a ir viendo cada vez más Wagyu, o cruzas con Wagyu, o Kobe, fin, todo tiene, no nos damos cuenta porque es medio imperceptible, va ocurriendo imperceptiblemente, y cuando queremos acordar, en las parrillas hay carne de Wagyu con genética japonesa, pero con inteligencia uruguaya, ¿no? Así que sí que hay mucho para complementarse. Para ir cerrando, les cuento, el pasado jueves 20 en el local de la Sociedad de Fomento de Flores, el escritorio Jorge Altamiranda Espinosa realizó su feria mensual de enero. Los resultados, bueno, según lo que nos comentaba el martillero, mercado muy ágil, muy firme, con valores destacados. Se tomaron ofertas vías telefónicas de acuerdo a los protocolos sanitarios. Se comenzó próximo a las 17 horas y se finalizó a las 19:45. Las ovejas gordas esquiladas entre 52 y 60 dólares, los corderos gordos Highlander entre 66 y 70, corderos más livianos entre 50 y 53, borregos gordos 62 y 65, vacas pulpudas de industria entre 520 y 762, los toros de industria 480 dólares, las piezas de cría entre 460 y 480, las vaquillonas de 2,5 años entre 568 y 603, las vaquillonas normando próximas a dar cría a 882 dólares, terneras entre 330 y 385, los novillos de 2,5 años entre 621 y 650, novillos de año entre 470 y 482, los novillos Holando entre 535 y 745, terneros Holando Cruza Angus de 295 a 310, terneros Holando más chicos anduvieron entre los 226 y 265. La próxima Feria del Escritorio, el martes 15 de febrero de 2022 en el local de la Sociedad de Fomento de Flores. Ya vayan sabiendo que va a haber remate de productores, son carneros, Corridal de San Isidro de Repeto Camacho, Granja Roland de Pablo Caorsi, los comienzos de Gustavo Ríos Moreira y de la Texel de Carlos Felipe Iriar y Gringo Chaler de Sergio Bentancur. Por aquí cuanto teníamos para compartir con ustedes, como siempre agradecerles por la atención, invitarles para la próxima semana a través de Canal 8 de Trinidad, video cable para Trinidad de Ismael Cortinas y A+B para todo el país, además de Canal 3. En esta semana, iniciando esta semana, nos enteramos de la desaparición física de Mercedes Arraute, una mujer de nuestro departamento, mujer emprendedora, productora, quesera artesanal, pero sobre todo de esas mujeres que ponían el hombro a todo, en todo se prendía con su sonrisa amable, bueno, y siendo parte de cada una de las experiencias que se les solicitaba formar parte, una mujer que, bueno, supo dejar en alto el orgullo de las mujeres rurales, porque ella lo era, más de 30 años siendo mujer rural, y bueno, poniéndose al frente de esa horma de la N51, una experiencia que junto a su familia llevó también adelante y pudo posicionar en diferentes lugares del país, siendo el queso artesanal de su elaboración
uno de los puntales fuertes para varios de los emprendimientos del departamento. A la familia el saludo, a los amigos, a quienes supieron quererla también y reconocer que nosotros hace algún tiempo atrás tuvimos una charla con ella como productora rural, como mujer rural. Bueno, eso de permanecer, mantenerse dentro del campo, ese era su orgullo principal. Yo sí, pienso seguir en el campo. Yo digo que alguna vez va a venir la buena. No hay que pensar mal, hay que pensar positivo.